Y lo segundo, el menor espacio. ¿y qué pasó con el volumen? O sea, obviamente aumentó, pero menor espacio. El menor espacio. Lo que pasa es que disminuye en principio el tamaño aparente de la célula porque cambia de forma. Pero en realidad, si se fijan, el conjunto entre la célula y su laguna aumenta el volumen. Hablamos de una hipertrofia. La razón de por qué justamente se llama así esta zona. Lo mismo que pasa en músculo, aquí también hay hipertrofia, aquí también hay aumento de volumen, de células y demás. Esa hipertrofia dice en relación con que ahora esos osteoblastos comienzan a producir colágeno tipo 1, que ocupa más espacio y obliga también a que sea mayor el volumen de la matriz. Y obviamente al haber ahora colágeno tipo 1, fíjense en el cambio de color que hubo. Miren la zona que está más arriba, donde está el área de proliferación, y compárenla con la zona de hipertrofia. ¿Tienen el mismo color o empezó a cambiar el color? Cambió. Cambió. Se vuelve más azul violeta. Recuerden que aquí estamos viendo una placa con hematoxilina eosina. Y el hecho de que se haya vuelto más azul violeta indica algo, que es la hematoxilina la que está haciendo la tinción ahora. Eso en la práctica se produce en algo. El colágeno más el calcio se vuelven afinos con hematoxilina. Por eso el cambio de coloración. Eso nos está diciendo entonces que además aquí ocurre ya la transformación del hueso como tal. Como si fuera poco, esta zona de hipertrofia se acompaña entonces del proceso de calcificación, que se va a evidenciar en todo lo que sigue de la estructura del hueso. ¿Recuerdan la placa? Y vayan más abajo, justo donde está el quiebre, donde les dije que se rompía esta zona de la preparación. Y les vuelvo a insistir, cuando la vieron a simple vista no se notaba tanto esa separación. Aquí se va a ver inmensa esa división y vuelvo a reiterar, tuvo que ver solamente con el proceso de estirar la lámina. Al estirar el cortecito, después de hacerlo en el micrótomo, el proceso de sacar la cinta, se disgregó un poco. Aparentemente muy voluminoso al verlo bajo la luz del microscopio, pero en realidad no representa más de medio milímetro esa separación. Sí. Claro. Ahora, fíjense en esto. Sí. Yes. En separar y lagunas. Ahí está la separación. Toda la zona de calcificación continúa, si ustedes observan la lámina, Hacia afuera, ¿cierto? Sí. con lo que están viendo ahora abajo, en la zona del cuerpo o diáfisis del hueso. Y empieza a formar trabéculas, empieza a formar huesos esponjosos. Pero si se dieron cuenta, la intensidad de la tinción se volvió más azul violeta, ¿cierto? El yeso. Está lleno de colágeno tipo 1 calcificado. Y ya en esa región empiezan a notar algo más. Si miran la lámina se van a dar cuenta de que empieza a cambiar de nuevo, de azul violeta a rosado. En los bordes de la trabécula se van a encontrar entonces con los osteoclastos que mencionábamos anteriormente, que se van a ver en estas dos formas de disposición. O van a ser multinucleados, o los van a ver con un núcleo gigantesco y con bastante citoplasma. Y siempre apegados a los bordes del hueso trabecular o hueso esponjoso. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? La zona de resorción. Aquí comienza, junto con observarse la zona de calcificación que terminaba acá, a verse ya por fin el proceso de degradación de la matriz ósea. Eso es básicamente lo que debiéramos visualizar cuando miramos esta lámina. Al mirar una cabeza articular o al mirar, por ejemplo, en el tricómico de Arteta de la preparación de vértebra, la región del interior del cuerpo vertebral. Tenían el mismo aspecto, aunque estaban teñidos de distintas formas. Veían básicamente las mismas fases. Y ahí es donde viene la cuestión clave. Félix, ¿dónde va? Ya, adelante. ¿Se dieron cuenta que hay
un grado de diferenciación bastante notorio en cuanto a cómo se ven las formas de las células, a la cantidad de espacio que ocupa la matriz, que ocupan las lagunas, el volumen de las lagunas, que cambia la tensión incluso a medida que nos vamos acercando a una zona más calcificada o a una zona en donde ya se degrada el colágeno y se separa del calcio. ¿Notaron esa diferencia de tensión? Eso va a ser uno de los elementos que nos va a servir siempre como pista para saber, aquí estoy viendo la degradación del hueso, la zona de resorción. O para ver la hipertrofia, cuando veía ese aumento del tamaño de la laguna y veo el cambio de forma además de la célula. O la zona proliferativa, donde veía muchas celulitas contenidas dentro de una misma laguna. Básicamente muestran lo mismo ambos tipos de preparación. Pero lo que estamos viendo hasta aquí es básicamente un tipo de osificación que es la osificación endocondral tradicional que vemos en los huesos cortos y largos de la mayor parte del cuerpo. O sea, partimos con el mesénquima en la gestación, transformándose a cartílago, y luego ese molde de cartílago se va a transformar en hueso gradualmente. Pero cambiamos la lámina y pasemos a la de calota. El corte de calota que tienen corresponde a un trozo de una calota del feto y por lo tanto nos va a mostrar lo que pasa en realidad durante la gestación. Esta es de una calota de un feto de 6 meses de gestación. En la práctica tiene una particularidad. Vamos a ver la osificación membranosa o endomembranosa. ¿Cuál es la particularidad de ese proceso? No hay formación de cartílago, solamente hay 2 etapas. Hay mesénquima, que se transforma a hueso directamente. Con el aumento menor, lo más seguro es que hayan visto algo como eso, ¿cierto? Enfoquen su lámina y veamos si reconocen algo similar a lo que está ahí. Salud, perdón. Considerando la edad gestacional que tiene este feto, hay que entender que no va a haber hueso compacto, sino que van a haber hueso trabecular o esponjoso, además de tejido mesenquimático. Por lo tanto, la imagen que tienen, así en aumento menor, nos muestra entonces las trabéculas en el centro de la estructura de la calota, y hacia los bordes ven todavía esa estructura más membranosa, más laxa, que es típica del tejido mesenquimático. ¿Se ve así la imagen? ¿Sí? Sí. Cambiamos de aumento y llévenla hasta 40 por. ¿Se ve algo así? Yes, sir. Compárenla moviendo la preparación con una zona como esa. O incluso con una región similar a esa. ¿Ven estas zonas así en su muestra? Sí. Eso sí. ¿Qué podrían decir de esta área? ¿Qué características tiene cuando la miran en la lámina? ¿Cómo se ve? ¿Cómo la describiría? Pensemos, ¿qué elementos hay? ¿Hay células? Sí, célula. No. ¿Hay fibras? Fibra, sí. ¿Son abundantes o son escasas? No son escasas. Son escasas y además son delgaditas, ¿cierto? Sí. Es parecido al conectivo laxo. Recuerden, el mesénquima se parece mucho al conectivo laxo. Estamos viendo mesénquima. Sí. Y por lo tanto, debiéramos con esto deducir que su aspecto va a ser más bien como una telita, como una membrana. Lo evidenciamos cuando palpan las fontanelas de un recién nacido, de hecho. Pero hacia el interior de la calota, hacia el eje central, debieran observar algo similar a eso, ¿cierto? Sí. Como lo que está ahí.
Más compacto. Claro. Se ven zonas más rosadas, ¿cierto? Más compacto. Y como si fuera poco, fíjense de nuevo en lo que aparece. La célula, su laguna, ¿cierto? Sí. Estamos viendo huesos pulposos. Estamos viendo tanto osteocitos como osteoblastos. Los osteocitos los vamos a reconocer porque son más voluminosos, tienen más citoplasma. Recuerden que eso va a implicar un grado mayor de maduración. Y los osteoblastos van a ser más pequeñitos, más compactados en cuanto a su forma, en cuanto a su citoplasma, porque están en una fase más inmadura. Pero hay laguna. El espacio que ocupa también un condroblasto o un condrocito se llama también laguna. Y hay una particularidad, por lo tanto, que el resto corresponde más bien a la matriz de colágeno tipo 1 que están sintetizándose en células óseas. Vemos hueso. ¿Qué hay ahí? Y por lo tanto, ese es el espacio de la médula ósea. Sí, hay un capilar ahí, pero además es parte del espacio de la médula ósea que hay en este hueso plano. Hay una característica fundamental entonces. No vemos cartílago en ninguna parte, ¿cierto? Ya podemos evidenciar de cierta manera al mirar la calota en esta fase que están observando de lámina, presentando solamente dos estadios, o el mesénquima, que aún conserva, o el hueso. No hay una etapa intermedia de cartílago, como si la notaban así cuando veían la cabeza articular, que veían cartílago transformándose a hueso. Por lo tanto, entendiendo que la calota es la estructura de los huesos de la bóveda craneana, como tales, los huesos planos que forman el cráneo pasan solamente por dos etapas, de mesénquima inicialmente a hueso como etapa final. Esto es lo que vemos cuando hablamos de la osificación membranosa. Así se ve. ¿Queda más claro ahora la diferencia que hay entre los dos tipos de osificación? Nicolás, mientras tanto, aproveche de mirar la cabeza articular porque tiene ahí las secuencias de lo que va pasando con la transformación de cartílago a hueso. Compárenla con la de la cabeza. Entonces, hasta aquí, si se dan cuenta, tenemos dos grandes características a reconocer en los tejidos óseos y cartilaginosos. Una de las grandes características es que sigue cumpliendo el patrón de tejido conectivo, con células, con matriz amorfa y matriz fibrilar. La distribución de esa matriz fibrilar y matriz amorfa es lo que varía entonces las características funcionales con que el hueso o el cartílago cumplen y por lo tanto define qué variante de cartílago sea o qué variedad de hueso sea y qué tipo de osificación ocurre. La segunda gran característica es el hecho de que en el caso del hueso hay una etapa de calcificación obligatoria que es a raíz de que el colágeno tipo 1 va a capturar el calcio del ambiente. Y ahí vemos que en realidad hablamos de osteoblastos y osteocitos y que tienen una diferencia en cuanto al plan genético respecto a los condrocitos y los condroblastos del cartílago, los cuales no son capaces de sintetizar una cantidad importante de colágeno tipo 1 que pueda almacenar o atrapar el calcio. Entendiendo eso, hay que recordar en ese sentido tres cosas. Primero, que en el caso del cartílago hay tres variantes. El cartílago hialino, que es rico en colágeno tipo 2. El cartílago elástico, que aunque tiene colágeno tipo 2, es más bien abundante en, como el nombre lo dice, fibras elásticas. Y el cartílago fibroso, que tiene, dependiendo de la zona, más contenido de colágeno tipo 1, si es en los bordes de los discos intervertebrales o de la sínfisis púbica, y colágeno tipo 2 en el caso del núcleo pulposo de los discos intervertebrales. Pero eso no significa que no está presente la otra variante de colágeno de estas dos que vemos habitualmente en fibrocartílago, sino que la proporción varía. ¿Bien? Más abundante.
En los tres tipos de cartílago hay condroblastos y condrocitos. Los condroblastos y condrocitos están rodeados de una matriz que forma una laguna. Y entre las lagunas hay una matriz interterritorial o interlaguna. Siempre vemos ese mismo patrón, pero en el fibrocartílago cuesta más visualizarlo. ¿Se entendió mejor con la imagen hoy día lo que habíamos visto ya en la parte teórica hace una semana y media? ¿Queda más clara la imagen ahora? Si vemos el hueso, en el caso del hueso recordemos que hay una transición desde cartílago a la formación de una matriz ósea, que va a implicar que en el caso de esa matriz cartilaginosa experimenta una proliferación, por eso veían un aumento en el número de células y un aumento de la cantidad de lagunas. Que luego había un aumento también del tamaño, por lo tanto hay una hipertrofia, se ve más voluminoso, y que se acompaña de un cambio en el plan genético. De condroblasto se transforma en osteoblasto. En otras palabras, produce colágeno tipo 1. Y si hay colágeno tipo 1, atrapa calcio. Y como haya calcio ahora entre medio del colágeno tipo 1, cambió el color en la tinción. Por eso en vez de verse rosado todo, se veía más azul en algunas zonas. Y después, ¿qué es lo que ocurre? Que el proceso termina con una resorción o degradación donde se suman unos macrófagos específicos de la zona del hueso, que son los osteoclastos, y que destruyen esa matriz de colágeno para separarla del calcio. Vuelve a cambiar de color, se vuelve rosado otra vez. Eso en términos generales es lo que vemos en la estructura de hueso y en la estructura de carne. El break lo vamos a hacer a las 5, pero vamos a parar un par de minutitos porque son 20 para las 5. Respiren un rato, relájense. Y mientras tanto, recuerden que lo que vamos a ver también hoy va a ser músculo y tejido nervioso. De lo que vamos a hablar a continuación y que lo vamos a ver en términos de observación práctica es justamente qué reconocemos en los tres tipos de tejido muscular. Fíjense en algo. De las placas que tenemos para ver musculatura, tenemos la sublingual. Tenemos dos cortes de tejido muscular esquelético, uno con hematoxilina y eosina, igual que la sublingual, y otro teñido o con Mallory o con artera. Tenemos también un trocito de músculo cardíaco o corazón, y tenemos además intestino delgado y la vejiga urinaria. Pero nos vamos a centrar, para el caso del músculo liso, en ver intestino delgado. En el caso del corazón, obviamente, nos va a permitir ver músculo cardíaco, y las otras tres plaquitas las vamos a usar para ver músculo esquelético. Lo primero que hay que recordar es que, en base a lo que hablábamos al final del práctico ese día, decíamos que el músculo tiene una función, que es la de contraerse para permitir que haya movimiento, ¿cierto? Y la imagen que vimos ese día en particular corresponde a la de la sublingual. Por lo tanto, van a colocar la plaquita de sublingual y van a ir a buscar una zona que se parezca a lo siguiente. Con la placa de sublingual vamos a ver musculatura ahora. Debieran encontrar algo así. Recuerden que en este caso llegamos primero hasta 40 por, pero luego pueden cambiar a inmersión. ¿Bien? ¿Ven algo así en su placa? ¿Qué dijo? Busquen una zona como esta, en la plaquita de sublingual. Va a ser con la primera que vamos a partir porque es donde es mucho más evidente la forma que tienen las células musculares. El nombre nos dice claramente dónde se ubica la glándula, bajo la lengua, y por lo tanto el hecho de que haya musculatura allí
al lado de esa glándula también nos dice relación con que esos músculos, que son los de la lengua, tienen ciertas características que vamos a poder visualizar y que es lo que vamos a ir a reconocer hoy día en la lámina. ¿Qué es lo primero, lo más llamativo dentro de la estructura que ven en esas células que están ahí? El patrón de estriación. Hay estriaciones o banditas, ¿cierto? Por lo tanto, podríamos decir entonces que este es un tipo de músculo estriado. Hay dos variantes de músculo estriado que vamos a ver hoy día y que son justamente las dos que existen: estriado esquelético y estriado cardíaco. Pero si hablamos del estriado esquelético, ¿por qué se llama así? ¿Y qué características tiene, tanto estructurales como funcionales? Porque te acercó Porque un tenía cosito. un hueso. La mayoría de las veces sí, pero ¿y qué pasa con lo del recto abdominal o con los oblicuos que se anclan a través del músculo a hueso? ¿O qué pasa con parte de estos músculos de la zona lingual o sublingual que tampoco están directamente anclados ni a la mandíbula ni a la estructura del hioides? A veces se anclan a través de un músculo a otro segmento muscular para ir recién ahí al anclaje al hueso. Pero aún así, justamente, su punto final de anclaje en función de cómo se van a ejecutar las acciones de ese grupo de músculos hacen que lo clasifiquemos como músculo esquelético. ¿Bien? Fíjense en algo. Hay una característica que ya dijeron, que es la presencia de esas banditas o estriaciones. ¿Pero a qué corresponden esas estriaciones? Cabeza de Apina y mioceno. Van a haber filamentos que son más delgaditos, los de actina, intercalados con filamentos más gruesos, que son los de miocina, y van a estar formando estructuras a las cuales llaman sarcómeras. Pero que en microscopía óptica las vemos como bandas. Fíjense en algo, volvamos a la muestra y vamos a ver otra vez. ¿Son del mismo tono las bandas o hay alguna diferencia en la intensidad de color? Claro. Se ven unas bandas más pálidas, claras, otras más oscuras. ¿Y con qué corresponde eso? Con lo siguiente. Hay que entender dos cosas. Primero, que la actina corresponde a filamentos extremadamente delgaditos, mientras que la miocina corresponde a los filamentos más gruesos dentro de la unidad llamada sarcómera. Obviamente hay otros tipos de moléculas o filamentos adicionales, como también la calmodulina, la tropomioxina, la troponina, que también participan del proceso de la contracción. Pero en lo particular, los más importantes obviamente son la actina y la miocina. Lo que ustedes van a ver es básicamente regiones más pálidas y regiones más oscuras que corresponden con zonas en donde haya actina, zonas en donde haya superposición de la actina con la miocina, e incluso, y por eso decíamos, lo pueden visualizar también con la lente de inmersión, dentro de esas bandas más oscuras van a ver una región un poco más pálida central, que va a ser la zona donde solo hay miocina, pero no es tan pálida como la zona de solo actina. En la práctica, banda clara, actina. Banda oscura, actina y miocina, y puede tener solamente miocina incluso. Pero si yo pienso desde el punto de vista de esa estructura, cómo se vería en corte transversal, hay que considerar lo siguiente. Depende de donde yo pase ese corte transversal, va a implicar algunas diferencias. Las diferencias radican en que, obviamente, entendiendo que la actina tiene grumos o puntitos finos, el citoplasma en corte transversal presenta un patrón más bien de grumo o punteado. Donde esté la actina, el grumo se va a ver fino, se van a ver puntitos muy delgaditos. Donde esté la miocina, el patrón de puntos o grumos va a ser más engrosado. Y eso nos dice dos cosas. Que pueden haber zonas donde haya uno de los dos tipos de filamentos y zonas donde estén los dos superpuestos. Por lo tanto, ¿qué les va a decir eso? Entendiendo que esto es lo que llamamos una banda I en microscopía electrónica o banda clara, esta otra región va a ser lo que vamos a llamar la banda A o banda oscura.
La banda A su vez tiene en su interior una región de solo miosina a la cual se le llama la banda N y esta línea central se llama línea H. Los límites de las sarcómeras son las líneas Z. Por lo tanto, fíjense en lo siguiente. Si el corte yo lo hago solamente donde hay actina y nada más que actina, ¿qué tipo de grumo voy a ver? Claro. Voy a ver solamente grumo fino. Fino, claro. Estoy pasando solo por la banda clara, por lo tanto voy a ver un patrón de puntitos finos. ¿Bien? Si paso por la zona donde tengo la superposición de la actina con la miosina, Banda 2 o banda oscura. estoy pasando por la banda oscura. ¿Y entonces Grueso. cómo se ve el patrón de Grueso. puntitos o grumo? Grueso. Tanto grueso como Como fino, delgado. porque paso por ambos filamentos, la actina y la miosina. Y se ve así. Pero ¿y qué pasa si solamente paso por el centro, donde está Ah, la banda oscura. la región de la banda M central, a esa banda? Se abre así. Solo el mío. Y por lo tanto veo solamente entonces el grumo de color naranja, que era la miosina, o grumo grueso, efectivamente. Y eso es lo que viene. Por lo tanto, si ven grumo de una sola forma y de un solo tamaño, tienen que comparar con las células que están vecinas a esa célula que estén mirando para poder comparar. Si notan que el grumo de la célula que está al lado es de los dos tipos, tanto fino como grueso, y que va a tener por lo tanto la zona por donde pase en la superposición actina-miosina, ya con eso pueden comparar. Si se ve así, como grumo de miosina, o de esta otra forma más fina, que va a ser el grumo de la actina. Y por lo tanto eso los va a orientar a saber si estaban pasando todavía por la banda A o si estaban pasando por la banda I. Eso en la observación va a ser útil para la comparación de un corte transversal. Pero al lado de donde están esas células en corte longitudinal, también hay unas células en corte transversal y unas en corte oblicuo. Y ahí se nos complica un poco más el tema en cuanto a lo que es el corte oblicuo, porque el corte transversal debiera mostrar grumo. Pero lo más seguro es que si ven unas células que se ven un poquito ovaladas, estén pasando por un corte que va a ser más bien oblicuo y por lo tanto van a tender a ver estriaciones o banditas, igual como las ven en el longitudinal, con grumo en uno de los bordes. Y eso es normal en función de ese plano de inclinación que tiene el corte. Por lo tanto, van a ver en una misma célula una región que tiene todavía el patrón de banda, mientras que pasa a la sector donde va a tener un patrón de grumo. ¿Bien? Algo como eso es lo que debieran encontrar en la preparación. Partimos con ese tema de lo que es justamente la organización en estos patrones de bandas o estriaciones, para luego entender que hay otras características que vamos a tener que observar en la placa cuando miremos músculos. En este caso, ¿ven las bandas oscuras? ¿Notan también que intercaladas con las oscuras hay unas bandas claras? ¿Las ven en su plaquita? Espacios. Entendiendo que estas fibras son células en realidad. ¿Tienen núcleos? Sí. ¿Cuántos núcleos tienen en las células de soporte? ¿Dónde están esos núcleos? ¿En qué posición? Pero dentro, en el centro, No, también hacia los son costados. periféricos, ¿cierto? Como la Quedan igual cubiertos por el plasmalemo o membrana plasmática. De hecho, aquí ven los núcleos. Pero, por ejemplo, lo más seguro es que este núcleo pertenece a esa célula y tal vez esa también. En la práctica, claramente aquí los núcleos están desplazados hacia los bordes de la célula porque las sarcómeras ocupan espacio. Y entendiendo que la sarcómera es la forma más eficiente de compactación, la potencia de contracción en este caso va a ser mayor. Pero, ¿cómo se ve en un corte transversal entonces la disposición de los núcleos? Periférico. También periférico. Pero, fíjense en algo, ¿qué forma tienen aquí los núcleos en la imagen? Como al lado. Son más ovalados, ¿cierto? Y en un corte transversal, ¿cómo debieran ser? Esférico. Circulares más bien.
porque recuerden algo, el corte transversal puede pasar por el núcleo y depende de por dónde pase en el núcleo. Si está pasando por el centro de este, la circunferencia que vean va a ser mayor. Si pasa por un borde, la circunferencia puede ser más pequeñita. ¿Y qué pasa si cortamos en una zona donde no estemos pasando por núcleo? No se ve. No se va a ver. Pero como esta es una célula multinuclear, lo más seguro es que sí vean núcleos en otra posición en el contorno de la fibra, lo que indica sí, aquí hay más de un núcleo. Ahora, hay una cuestión clave. Corte longitudinal nos muestra estriaciones y nos muestra núcleos ovalados periféricos. Corte transversal, núcleo periférico, más bien de aspecto circular, cuya circunferencia varía según la zona del núcleo. Y en vez del patrón de banditas van a ver un patrón de grumo o patrón granular. Según el tipo de grumo, si es grueso o es fino, estamos pasando por la banda I, solo actina, grumo fino, por la banda A, actina y miosina, si estamos pasando por la zona de superposición, grumo fino y grumo grueso, o la región central, que es la banda M, que es solo el grumo de miosina, el grumo grueso. ¿Bien? Pero si es oblicuo, van a haber estriaciones y van a haber grumo. Eso es lo que observamos en la placa. Pero cambiemos de placa y vamos a la otra de músculo esquelético con hematoxilina y eosina y confirmemos lo que estamos diciendo. Mientras cargan la preparación, ¿A cuál, profe? a la que dice músculo esquelético H, hay dos de músculo esquelético que son una con hematoxilina y eosina y la otra está o con un tripiómico de Mallory o con una división tripiómica de acero. Pero partimos con la H. Fíjense la La cuestión clave es que para observar músculos no solamente usamos tinciones como la hematoxilina eosina o las tinciones tricrómicas, sino que a veces es necesario evaluar actividad enzimática. Por ejemplo, cuando se evalúa en fisiología del deporte qué tipo de desarrollo muscular tiene un atleta y para qué deporte va a ser más eficiente su desarrollo muscular, se hace evaluación de actividad de las enzimas que porta el músculo, entendiendo que además, la que dice H, entendiendo que además tienen una actividad de mioglobina como transportador de oxígeno, el cual es entregado obviamente a las mitocondrias para que hagan todo el proceso de fosforilación oxidativa y el ciclo de Krebs. Hay que entender que también hay enzimas que permiten que se contraiga rápidamente y que use eficientemente la energía. Y las enzimas que más se evalúan en general son las ATPasas, que implican una acción, degradar ATP. Por lo tanto, contar rápidamente con una fuente de energía. La uso rápido. Y las deshidrogenasas, como la NADPH deshidrogenasa o la deshidrogenasa succínica, que lo que hacen en el fondo es usar fuentes alternas de energía, lo que implica que es más resistente a la fatiga, a la fibromialgia. En la práctica, según las proporciones de ATPasa y de NADPH deshidrogenasa o succinato de deshidrogenasa, las fibras del músculo esquelético se catalogan en tres tipos. Las tipo 1, que se contraen lentamente, pero resisten bastante bien la fatiga y que las usan eficientemente los maratonistas. Pongan un tipo a correr la maratón que tenga ese tipo de fibra y el tipo resiste las 2 horas que dura habitualmente la competencia. Pero pónganlo a correr los 100 metros planos y no llega en 9 segundos. Se demora más tiempo. El caso opuesto lo constituyen las fibras de tipo 2B, que son sumamente rápidas, pero que se fatigan también muy rápidamente, porque se gastan con la misma velocidad que procesan la energía. En la práctica la van a ver en un velocista. Usain Bolt, por ejemplo, que fue multimedallista olímpico y multimedallista mundial, competía en 100, 200 y 400 metros planos. El tipo corría en menos de 9,8 segundos los 100 metros planos, y ustedes lo ponían a correr la maratón, el tipo moría al kilómetro de distancia. ¿Por qué? Porque sus fibras musculares son del tipo 2B y están más destinadas a correr rápidas que a carreras de larga resistencia.
Pero existe una fibra intermedia, la tipo 2A, que tiene tanto la capacidad de resistir la fatiga como de usar eficientemente la energía, aunque no tan eficientemente como lo hacen las fibras tipo 1 o las fibras tipo 2B, sino que están en un punto intermedio. Ese tipo de fibras se ven más en gente que practica, por ejemplo, artes marciales, básquetbol, natación o ciclismo, aunque todos tenemos los tres tipos de fibras musculares, solo que las proporciones según el grupo muscular varían dependiendo justamente de la composición genética y cómo se dio el desarrollo de ellas. ¿Se pueden potenciar los distintos tipos de fibras? Sí. Y eso es justamente lo que busca la biopsia muscular cuando se estudian a deportistas de alto nivel de competición para definir qué actividades puede hacer y qué tipo de ejercicios debe practicar. Y ahí es donde justamente entra el terreno de la categorización en base a las dos actividades ATP-ASA y NADPH que van a ver acá. Se puede hacer una biopsia de enzimohistoquímica, o sea, estudiar la actividad enzimática y aplicar un compuesto coloreado que se une a un sustrato. Y eso permite demostrar qué tipo de fibras predominan en un tipo de músculo. Aquí tienen dos tipos de actividad, la ATP-ASA arriba, la NADPH deshidrogenasa abajo. Fíjense en algo. Fibras tipo 1, fibras tipo 2A, fibras tipo 2B. Pero arriba evaluamos ATP-ASA. Entendiendo que la fibra tipo 1 es de contracción lenta, significa que la ATP-ASA está casi ausente en esa fibra. Por lo tanto, fíjense en algo, se ve pálida al teñirla cuando hacemos la técnica de estudio de la ATP-ASA. En cambio, la 2B, que es de contracción rápida, tiene una gran cantidad de ATP-ASA, se gasta rápidamente la energía. Se tiñe muy intensamente por la gran cantidad de ATP-ASA que tiene y que yo la acoplo con el sustrato coloreado en ese caso. Y la 2A, si se fijan, tiene un tono intermedio entre ese celeste pálido y ese azul intenso que tiene la 2B, ¿cierto? Nos dice que hay una cantidad importante de ATP-ASA, más que en la 1, pero no es tanta como la tipo 2B. Abajo, deshidrogenasa succínica, o NADPH deshidrogenasa. Esta es la enzima que le da la resistencia a la fatiga. La ATP-ASA le permite la contracción más rápida o más lenta. Fíjense en algo. Fibra tipo 1 tiene mucha deshidrogenasa succínica, por eso resiste la fatiga. O mucha NADPH deshidrogenasa. Por el contrario, la 2B está casi pálida, lo que indica que casi no está esa enzima, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la 2A? Está en una tensión intermedia, ¿se dieron cuenta? Por lo tanto, aquí nos está diciendo claramente la relación fatigabilidad, velocidad de contracción. Tipo 1, se contrae lentamente, pero resiste bien la fatiga. Tipo 2B, se agota rápidamente, pero sumamente rápido en su contractilidad. Y la 2A tiene un valor intermedio. Pero esto también aplica, por ejemplo, a diagnósticos patológicos, en distrofias musculares, en el caso de la miastenia gravis, también se evalúa la actividad enzimática de la ATP-ASA y la NADPH deshidrogenasa. Por lo tanto, esto mismo que ven acá, aunque esto es de biopsia de un músculo de un deportista, se aplica también cuando hay que hacer estudios en un paciente con distrofias. ¿Se dan cuenta que aquí también tenemos otra técnica de tinción que se puede ver a microscopía óptica? Pero esta vez evaluando actividad de las enzimas que tiene el músculo. Con otro cromógeno, otra sustancia coloreada, ATP-ASA. Otra vez las fibras tipo 1, las tipo 2A y las tipo 2B están ahí. Pero fíjense en algo. Mientras ustedes colocaron su muestra, aprovechamos de ver justamente cómo evaluamos actividad enzimática, pero miren algo. Ya vamos a irnos al músculo y luego vamos a hacer el microscopía electrónica de transmisión y de barriga. En fisiología, a ustedes les enseñaron con esto la sarcómera. Aquí tienen las líneas Z, aquí tienen los filamentos de actina, aquí tienen los de miosina, aquí tienen la banda M y aquí tienen la línea H. ¿Cierto? ¿Qué son esos puntos rojos entonces? No, porque el núcleo está acá, arriba. Ese es el núcleo. Ese es el plasmalema. ¿Qué es eso entonces?
Mitocondrias. Mitocondria parece. Hay una gran cantidad de mitocondrias. En microscopía electrónica usamos colores falsos digitalizados que se aportan con un software cuando se procesa la imagen. No son los colores reales porque aquí no teníamos la muestra. Aquí solamente designamos ciertos códigos de color para que sea más interesante de ver la imagen, porque si no la verían en blanco y negro. Pero fíjense en algo. La sarcómera también la ven acá, en esta imagen de microscopía electrónica de barrido. Así se ve en volumen el interior de una fibra muscular y si se fijan está lleno de cientos de sarcómeras. Sí. Las líneas Z, la línea H. Así se ve. ¿Por qué les muestro esta imagen? Porque la idea es que mantengan la perspectiva de volumen que tiene en realidad el tejido que estamos observando en un corte de microscopía óptica. Pero volvamos al corte que ustedes están mirando, con hematoxilina y eosina. Ustedes debieran estar viendo algo similar a lo que ven acá. En corte longitudinal se ven estriaciones o banditas. ¿Ven núcleos ovalados periféricos en su cortecito? ¿Sí? Aunque este es otro corte, esto es de erizo de tierra con hematoxilina y eosina, se parece bastante al que tienen ustedes, que es un corte más bien de músculo esquelético de otra especie. Pero ven el patrón de bandas, ven las estriaciones y debieran ver entonces las células con sus núcleos dispuestos a la periferia. Eso en el corte longitudinal, porque en el transversal, ya dijimos, van a ver ese patrón de punteado o de grumo. Y si es oblicuo, aparte de grumo, podrían verse también de nuevo las banditas o estriaciones. ¿Bien? Dado que son las 5:05, vamos a hacer el break Hasta las hasta las 5:25. Creo que son las 5:07. Igual, 5:25, así que aprovechen de ir al baño, despejense. Si van a comprarse algo, se compran un snack y se lo comen rápidamente, pero a las 5:25